cómo le fue a Perú en su debut en las eliminatorias. Desde el proceso rumbo a Francia en 1998, la Conmebol cambió el antiguo formato de grupos por duelos todos contra todos en un total de 18 fechas. Este sistema es el que se mantendrá para la clasificación a la Copa del Mundo 2026. A poco del debut contra Paraguay, revisemos cuáles fueron los resultados en el partido inaugural rumbo al Mundial de Fútbol. Confirmado el cambio de formato, la selección comenzó su camino a Francia 98 el 24 de abril de 1996 en el estadio Isidro Romero de Guayaquil contra el local Ecuador. Esa selección, dirigida por Juan Carlos Oblitas, formó con Miguel Miranda en el arco, la defensa conformada por Manuel Marengo, un Nobel Gianferrari experimentando una nueva posición y Juan Reynoso, actual técnico de nuestra selección. El mediocampo contó con referentes de los principales clubes peruanos, Juan Jayo de Alianza Lima, el Puma Carranza y del Solar por Universitario, el Chorri Palacios y Norberto Solano de Cristal. En el ataque se apostaría por una dupla extraña, Flavio Maestri y Luis Guadalupe. Así es, el Cuto en sus inicios como delantero. Los norteños comenzarían ganando con gol de Eduardo Hurtado, mientras que Palacios empató con uno de esos chorrigolazos que caracterizaron a esta campaña. Sin embargo, 3 minutos después, Máximo Tenorio volvió a poner en ventaja a Ecuador. Gavica puso el tercero y el tanque Hurtado ponía la cereza a la goleada. La derrota no reflejaría lo que finalmente sucedió al final de esas eliminatorias. Perú terminó quinto, pero se quedó fuera del Mundial 98 por la diferencia de goles con Chile. Para el proceso Corea-Japón 2002 se realizó un nuevo sorteo y a Perú le tocó Paraguay, el mismo rival que ahora enfrentaremos, y de hecho fue la selección que enfrentaríamos en los siguientes 3 debuts en eliminatorias. Ahora el cuadro nacional era dirigido por Francisco Pacho Maturana, mientras que el rival tenía a un viejo conocido, Sergio Marcarián. El 29 de marzo del 2000, la hinchada en el Estadio Nacional de Lima viviría una jornada histórica. Ibáñez estaba en el arco titular, la defensa la integraban Miguel Rebocio, Percio Olivares, Juan Pajuelo y Jorge Soto. Los medios eran Jayo, del Solar, Solano y el Chorri Palacios. En el ataque se encontraban los delanteros internacionales del momento, Claudio Pizarro e Israel Zúñiga. El estadio era una fiesta, que se consolidó cuando Pizarro generó un penal que Solano cambiaría por gol. Minutos después, Palacios quedaría inmortalizado en las páginas del fútbol peruano con un chorrigolazo de antología y una posterior celebración con el histórico polo Te Amo Perú. Para coronar la fiesta, Ibáñez le atajó un penal al polémico Chilaver. Alegría pura en las tribunas del coloso de José Díaz. Lastimosamente, esto no se reflejaría al final, donde Perú quedó octavo, lejos de cualquier opción de clasificación. Al Mundial Alemania 2006, Perú comenzó la campaña con Paulo Autori como técnico. Los albirrojos eran los rivales una vez más, pues se decidió mantener el mismo fixture. El 6 de septiembre del 2003, la selección saldría al campo del viejo Estadio Nacional con Eric Delgado en el arco, Rebocio, Soto, Martín Hidalgo y Guión Galiquio en defensa. Los medios eran Juan Jayo, Carlos Segarra, Norberto Solano y por supuesto el Chorri Palacios, mientras que en el ataque estaban el Cóndor Mendoza y Claudio Pizarro. Paraguay comenzó ganando gracias a un cabezazo de Carlos Gamarra, pero Solano empataría del mismo modo. El cuadro nacional lo daría vuelta con un espectacular contragolpe finalizado por Mendoza a full velocidad. El Camello Soto aprovecharía una excelente asistencia de Pizarro para poner el tercero, y finalmente un joven Jefferson Farfán comenzaba su historia en la selección marcando el cuarto. Espectacular debut, pero el final fue malo. Perú quedó noveno con solo 18 puntos. Con jugadores consagrados en importantes ligas europeas, la selección miraba con optimismo el proceso a Sudáfrica 2010. Para eso se firmó un hombre sobre el cual se tenía mucha expectativa, José Guillermo del Solar, el popular Chemo. Nuevamente Paraguay era el rival, pero el escenario era distinto. Se dejó el viejo Estadio Nacional para utilizar el amplio Estadio Monumental. El equipo titular ese 13 de octubre del 2007 fue Butrón en portería, Galiquio, AK7, El Mudo Rodríguez y Walter Vilches. En el mediocampo estuvieron Henry Quinteros, Paolo de la Asa, El Loco Vargas y Norberto Solano. Esto dejó a Farfán y Pizarro solos en ataque. 10 de los 11 titulares jugaban en ese momento en el extranjero. El rendimiento, sin embargo, fue desastroso. El cuadro dirigido por Martino hizo lo que quiso y cerca al final casi lo gana. Tal vez ese fue el reflejo de lo que se vendría al final de ese proceso. Últimos, con unos miserables 13 puntos. La magia regresó al modernizado Estadio Nacional el 7 de octubre del 2011. Con Marcarián a la cabeza, la selección nacional respiraba un inicio distinto tras el tercer lugar obtenido en la Copa América 2011. Paraguay era el subcampeón de ese torneo, pero existía el deseo de regalarle una alegría a toda la hinchada. Raúl Fernández era el portero. Quisasola, AK7, Alberto Rodríguez y Yotun estuvieron en la línea defensiva. Balbín con Rinaldo Cruzaro eran los mediocampistas, mientras que delante teníamos a los cuatro fantásticos:
Claudio Pizarro, Juan Vargas, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Justamente, este último era la nueva gran figura nacional y con un doblete ilusionó a todo el país con la clasificación a Brasil 2014. Pero el resultado al final fue un golpe de realidad. Quedamos séptimos y nos perdíamos la gran celebración mundialista. Tras 4 procesos con el mismo fixture, se decidió realizar un nuevo sorteo para el proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018. Ricardo Gareca sería quien comande esa gesta histórica de llevar a Perú a una Copa del Mundo, y el camino comenzaba en Barranquilla, el 8 de octubre del 2015 contra Colombia, quien tenía una generación destacada de jugadores que sorprendieron en el Mundial, como James Rodríguez o Radamel Falcao. Para eso, la selección volvió a quedar en tercer lugar de América y la emoción estaba al máximo. Galés era el arquero, Advíncula, Zambrano, Ascuez y Jair Céspedes fueron los defensas, mientras que Lobatón, Bayón y Cristian Cueva eran los del mediocampo. En ataque se tenía a André Carrillo, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. No obstante, los cafeteros dominaron y se llevaron el triunfo gracias al gol de Teo Gutiérrez. Perú casi lo iguala, pero el palo le negó el grito sagrado a Carrillo. Cardona, en una clase maestra de contraataque, marcó el definitivo 2-0. La derrota hacía pensar lo peor, pero el destino estaba marcado. Perú quedó quinto, se metió al repechaje y terminaría clasificando al Mundial de Rusia. Finalmente recordemos el último rival, se volvió a sortear el fixture y Paraguay regresó a ser el oponente en el debut. Con un Defensores del Chaco vacío por la pandemia del COVID-19, el 8 de octubre Perú enfrentaba a Paraguay sin la mochila de presión de no ir al Mundial, pero sí con la intención de repetirlo. La base fue similar al debut pasado: Galese, Advíncula, Zambrano, Abrán y Trauco en defensa, Tapia, Aquino y Yotún. Más adelantados estaban Cueva, Carrillo y Raúl Ruiz Díaz. En un duro encuentro, la blanquirroja se puso adelante gracias a un potente derechazo de Carrillo, aunque Ángel Romero marcó un doblete que dejaba a los de Gareca totalmente fríos. Parecía que a Perú se le escapaba el resultado, pero la culebra Carrillo fue el salvador con un remate de cabeza que ponía en las tablas cerca del final. Este proceso culminó como el anterior: quinto lugar, clasificación a repechaje, pero no se repitió el final feliz. Perú falló en los penales contra Australia y quedó fuera del Mundial. ¿Crees que Perú debutará con buen pie en las eliminatorias? ¿Será más positivo el final? ¿Volveremos a un Mundial? Ya sabes que si te gustó el video debes suscribirte y dejar tu like a Ola de Goles para más contenido del fútbol nacional e internacional.